Y hoy nos convoca este cuarto encuentro a pensar, ¿sí? en estas nuevas infancias desde una mirada pastoral. Como ya ustedes sabían y habíamos adelantado en el temario, a partir de la perspectiva un poco que hicimos en febrero, que eran los temas o las cuestiones que más nos preocupaban o que nos gustaba compartir juntas y juntos en estos encuentros. Hoy para acompañarnos a pensar estas nuevas infancias y desde una mirada pastoral, eh, nos acompaña Lorena Verón, ¿sí? Que nos ha acompañado también en la provincia de Buenos Aires en el encuentro de Agas, así que muchas la conocerán personalmente de ese momento. Lorena es directora, rectora, ¿sí? Del Instituto de Formación Docente de Santa Catalina, Instituto Superior de Profesorado. Es docente de inicial y de primaria, antropóloga, tiene una maestría en educación, ¿sí? Y una especialización en enseñanza y cuidado de las primeras infancias y una especialización en enseñanza de las ciencias sociales, entre otras muchas cosas. Es un recorte muy chiquito de su currículum, de su recorrido, de su formación, que es enorme y y que es un placer y un gusto que nos pueda acompañar hoy tan generosamente. Así que Lore, te damos la bienvenida y te dejamos para que podamos compartir lo que nos vas a presentar hoy. Bueno, ¿se escucha bien? A pesar del Perfecto. resfrío. Bueno, no, la alegría es mía de contar con ustedes, de este encuentro entre colegas, para compartir algunas lecturas, algunas miradas que nos ayuden a seguir pensando el día a día en los jardines. Así que la alegría es mía, una alegría verlas y bueno, sepan que si bien por ahí pensamos este momento más desde mi exposición, está totalmente abierto para frenar, parar, preguntar, cuestionar, digo, veámoslo desde de ese lugar. Em, bueno, como decía Laura, gracias por estar ahí. Un día sí, de frío, complicado, de cuestiones, pero acá estamos. Bueno, yo preparé para compartir con ustedes algunas placas mientras voy charlando, pero ya les digo, cualquier cosa, no hay problema de ir parando y pensando juntas algunas de las cosas que vamos compartiendo. Entonces, les decía, ya desde el principio pautar una cuestión importante que marcan los autores, las corrientes que vamos a ir retomando para pensar en las infancias, es justamente esta idea de que cuando pensamos en infancias o en niñeces, para algunos autores el término infancia no es el más adecuado, algunos utilizan más niños y niñas. em, Hoy lo vamos a usar de manera alternativa, pero digo, tiene que ver con una historia de los términos, que hoy no nos vamos a meter en esto, pero sí es verdad que, por ejemplo, si uno va a la etimología de la palabra infancia, tiene que ver con aquellos que no tienen voz, justamente, ¿no? La palabra infante. Entonces, para muchos autores ya como un posicionamiento en torno a estas temáticas, prefieren el término niños, niños, niñas, ¿no? Pero nos vamos a centrar puntualmente en algunos aspectos de las infancias o las niñeces, primero pensándolas como algo plural, es decir, em, corriéndonos quizá un poco de esta tradición que incluso dominó nuestra formación seguramente como docentes, que tenía que ver con mirar estas experiencias infantiles transitadas desde lo natural, ¿no? De etapas o momentos donde los niños debían transitar de manera más o menos homogénea, donde íbamos marcando hitos o momentos de cambio y de transformación. Entonces hablaba de las primeras infancias, se hablaba de las preadolescencias, pero si lo empezamos a pensar desde otro lugar, tenemos que entender que las infancias tienen que ver con experiencias, ¿no? Tiene que ver con cómo transitamos un momento de la vida y cómo ese tránsito tiene que ver con interrelaciones permanentes con otros, y esos otros también son otros niños y también son adultos. Entonces, desde las ciencias sociales, cuando pensamos en infancias, estamos pensando en una categoría que tiene una historia, a su vez, esa categoría, esos términos, y que lo estamos pensando
atravesado por las condiciones sociales donde existen esas categorías, por lo cual vamos a eh, pensarlas de manera dinámica, de manera situada y siempre en disputa con otros, ¿no? Pensar en las infancias, dicen los autores, es pensarnos también a nosotros como adultos, ¿no? Es pensar quiénes son los que definen las infancias, qué se dice y quién habla de las infancias. Durante mucho tiempo, la psicología, digo, pensando en nuestra formación también, nos dio pistas acerca de quiénes eran los niños, cómo debían ser los niños, qué características podían tener. Y también hay un discurso muy fuerte desde la medicina, ¿no? Marcando aquellos hitos que nos iban a decir cuándo se abandonaba esa primera infancia, el tema de las edades, de los aprendizajes esperados. De hecho, cuando nosotros pensamos nuestras planificaciones, pensábamos en un perfil del niño de sala de 4, de sala de 5, ¿no? De maternal. Y muy fuertemente esto de los hitos que iban marcando un paso o una frontera entre momentos dentro de esas infancias. Cuando pensamos ahora las infancias desde los aportes de otras disciplinas, como por ejemplo puede ser la antropología, em, también aparecen otras cuestiones vinculadas con la experiencia, ¿no? Y hablábamos que en la experiencia lo vamos a ver atravesado, por ejemplo, con su relación con los adultos, una relación que es absolutamente asimétrica, con distintos roles, con distintas presencias y por supuesto con todas las problemáticas, los lenguajes y las tensiones del mundo adulto, ¿no? El que pareciera estar por fuera del mundo del niño. Por eso, para pensar las infancias, vamos a pensarlo de manera relacional, ¿no? Algo que parece obvio, pero que atraviesa fuertemente cómo vamos a pensar las infancias en concepciones quizá un poco ya pasadas, se caracterizaba a los niños como tales, o sea, sin pensar en este vínculo con los adultos, ni quiénes eran los que hablaban de los niños. Actualmente pensamos en los niños como agentes, como sujetos, sujetos de derecho, dicen incluso los documentos oficiales con los cuales trabajamos. Y eso implica que también son ellos los que nos muestran y nos dicen qué características tiene ese mundo. Paralelamente con esto, muchos autores reniegan un poco de la categoría de lo que sería el mundo infantil, ¿no? A veces tenemos como esta necesidad de poner etiquetas o decir, bueno, qué características tiene el mundo infantil. La realidad es que hay un mundo en el que conviven niños y adultos, ¿no? No hay un mundo definido y cerrado de lo que es ser niño en Argentina en este momento, sino que es una categoría mucho más difícil de definir, porque además está, como ustedes ya saben, y no digo ninguna novedad, está fuertemente atravesada por todas las condiciones sociales de existencia de esas infancias, ¿no? Y en cada localidad, en cada región, en cada provincia, en cada comunidad educativa, se va a configurar, si bien hay rasgos generales, por supuesto, de época, se va a ir configurando de maneras específicas y particulares. Eh, que si bien hay, ya les digo, rasgos que nos podemos decir comunes, también hay otros que son particulares de cada comunidad y de cada momento, ¿no? De hecho, entre nosotros a veces decimos, bueno, post pandemia, previo a la pandemia, ¿no? También ponemos como momentos que no son particulares de las infancias, pero que sabemos que han marcado un antes y un después en cómo pensamos este grupo etario. Bueno, ahí fui pensando y mostrando algunas imágenes donde uno puede sentirse representado, no, hay mil posibilidades de pensar las infancias, pero si yo a ustedes les pidiera que pensemos, voy a volver ahí a esta, eh, en algunas características o algunas imágenes de las infancias, algunas palabras que nos hagan pensar en los niños, eh, ¿qué palabras podríamos plantear? ¿Qué palabras se les viene a la mente si yo les digo niños, infancias? ¿Qué les surge? ¿Qué palabras vendrían a nuestra mente? Juego, Juego, Familia, familia. Sí, movimiento, sí, espontáneos. voy anotando. inocencia,
Inocencia. Inocencia, me encantó esa. Inocencia, iba a decir, sí, tal cual. Vulnerables. Vulnerables. Alegría. Alegría. Descubrimiento. Curioso. En el chat dicen curiosidad, alegría, crecimiento, vínculos, explorar, experiencia. Bueno, gracias. Sí, sin duda compartimos todas esas palabras pensando en nuestros niños y en los niños que tenemos cerca, ¿no? Y ahí aparecía esto vinculado con lo educativo, el juego, la curiosidad, la experiencia, el vínculo, lo espontáneo, la fantasía, la curiosidad, ¿no? Y también aparece esto de, una de ustedes dijo también la vulnerabilidad, ¿no? Cuando pensamos en las infancias y si pensamos en los contextos donde transitan y viven las infancias, también tenemos que dar cuenta de la violencia, ¿no? Tenemos que dar cuenta de la desprotección, de la vulnerabilidad, como decía la compañera, eh, la inocencia y a su vez este contacto con temas que no tienen que ver con la inocencia, aunque no nos gustaría que estén atravesados las infancias, pero lo están, ¿no? Si hablamos de infancia, también hablamos de sexualidad, por ejemplo, ¿no? Algo que a veces pareciera ajeno al mundo infantil, pero que es parte también de su constitución como sujeto. Eh, y cuando hablamos de familia, también ahí estamos poniendo en evidencia que no están solos, que no vienen solos al jardín, sino que son parte de una trama, ¿no? Que los sostiene, que los forma, que los acompaña y que también es parte de ese niño que llega a nuestras salas. Em, entonces, eh, esta mirada que hoy les voy a proponer va a estar teñida por una perspectiva social que en parte tiene que ver con lo antropológico y que lo voy a tratar de poner en diálogo con aquello pedagógico que es propio de su tarea. Si pensamos en las infancias entonces, estamos pensando en una diversidad de una experiencia humana, ¿no? Estamos pensando en un vivir en sociedad y también en las representaciones que se construyen alrededor de las infancias, ¿no? Cuando ustedes recién hablaban de la inocencia, ¿no? Durante mucho tiempo se hizo como un paralelo, como una cercanía entre este grupo etario y la cuestión de lo blanco, lo puro, lo inocente, ¿no? Y el resguardo que esto requería. Y por otro lado, las experiencias nos han mostrado en diversos momentos de la historia, y este es uno también de ellos, donde las violencias también son parte, ¿no? Del mundo infantil. No es un mundo aparte, ajeno a todas estas cuestiones. Entonces, hablar de infancias es hablar de experiencias, y estas experiencias como diversas, ¿no? Si ponemos entonces la centralidad en la diversidad de estas experiencias, podemos ver que no representa lo mismo ni es vivido de la misma manera en todos los grupos humanos. Es un escenario complejo, ¿no? Y que nuestras decisiones y teorías y prácticas pedagógicas se centran en ideas de niño, ¿no? ¿Cómo son esos niños concretos sobre los cuales vamos a estar trabajando? ¿No? ¿De qué niños estamos hablando? ¿Qué niños son los esperados? ¿Y qué cosas son las que nos sorprenden y nos movilizan cuando pensamos en las infancias, ¿no? Entonces, el tema de las infancias es una pregunta que se nos presenta pedagógicamente y que no es una pregunta nueva, ¿no? Esta discusión sobre esta etapa, este mundo etario, no es una discusión que se dio siempre, es una discusión bastante, si se quiere, de la modernidad, porque en realidad niños han existido siempre, pero la pregunta sobre este grupo etario es bastante reciente y desde muchas especialidades ha tratado de explicar de qué estamos hablando. Y ahí un punto fuerte me parece para pensar es el tema de las experiencias y el modo de transitar las infancias. Frente a esto, la respuesta sería, no hay una infancia, no hay un modo de ser niño, sino que son infancias y modos de transitar este momento de la vida, ¿no? Más allá de la psicología del desarrollo, de los aprendizajes esperados, de los desarrollos progresivos, que son relevantes, que son reales, hay una forma y una experiencia de vivir las infancias, que son heterogéneas y que tienen que ver con los contextos históricos y socioculturales.
que tienen que ver con la clase, con el sector, con el ambiente donde habitan, con las instituciones que transitan esos niños. Entonces, a veces la pregunta tiene más que ver con qué cosas tenemos eh, en común, ¿no? En esta diversidad. Em, un punto importante me parece en esto es poder, no descartar, pero sí digo repensar esta mirada que muchas veces centramos en la cuestión de lo madurativo, de lo natural, de lo entendido como unívoco, ¿no? Entendiendo que son construcciones también lo que se espera socialmente de un niño que haga, que transite, que muestre, que se exprese, ¿no? Y que esto construido socialmente también a su vez está atravesado por las cuestiones de género, ¿no? No se, digamos, define lo mismo una niña que un niño, no es lo mismo un niño del interior que de la ciudad, no entendemos lo mismo de un niño migrante que de un niño local, ¿no? También está atravesado esta categoría y esta mirada por un montón de otras cuestiones que tienen que ver más allá del desarrollo esperado, madurativo, ¿no? Si pensáramos en alguna de las características actuales, hay muchas y desde distintos lugares podríamos pensarlo, pero me gustaría marcar algunas, podemos estar de acuerdo seguramente que una de las características propias de estos tiempos es esta diversidad, que tiene que ver también con la diversidad familiar y cultural, ¿no? Bastante se ha hablado de la diversidad de las familias y a veces ahí eso genera como una cierta discusión, porque no solo estamos pensando en eh, cuántos integrantes son en esa familia o si esos integrantes son mujeres o varones o la combinación de estos, sino que nos referimos a las diversas formas de crianza, ¿no? Y los diversos modos de comunicación y de vivenciar el vivir en familia. Ahí ya nos metemos en otro tipo, ¿no? De diversidad mucho más profunda. A veces en la escuela trabajamos estas cuestiones fuertemente también en primaria acerca de los tipos de familia o de la diversidad de las familias y hay como un- una práctica muy común que es hablar de las personas, ¿no? De que si son mamá, mamá, papá, mamá, si son tres, si son 10, si abuelos, no abuelos. Y la cuestión no pasa tanto por ahí, sino por estos modos de transitar el ser familia, ¿no? Cómo transitamos la crianza. Entonces vivimos en un momento donde las diversidades se ponen más en evidencia, donde hay mayor posibilidad de mostrar algo que siempre sucedió, y es que al interior de las familias hay rasgos comunes, pero también rasgos particulares, em, y que a buena hora estas diversidades hoy tienen un marco legal que las cobija y que también les da visibilidad. Otra de las cuestiones propias de este tiempo tiene que ver con estas condiciones materiales de desigualdad que atraviesan toda nuestra región, todo nuestro país y particularmente a las infancias, ¿no? Si uno mira desde el lente de las cuestiones más demográficas y más de estadística, lo que nos muestra es una situación muy seria en torno a las infancias. No podemos dejar de decir ni de tener presente que son el grupo etario más vulnerado en el presente, el que se encuentra en mayor riesgo, ¿no? Vivimos en un país donde la mitad de los niños son pobres y dentro de esos niños pobres hay muchos, un altísimo porcentaje que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, cuando estamos hablando de las infancias, sean o no los que asisten a nuestras escuelas, el marco para pensar las infancias es un marco de desigualdad profunda, ¿no? Y que se agudiza y que todavía no ha encontrado, por lo menos en las políticas, un retroceso a esta situación, ¿no? Entonces lo que podemos observar en los últimos años que hay un crecimiento en torno a la desigualdad, a la pobreza estructural, a la inseguridad alimentaria y a un acceso desigual tanto a la salud como a la educación, ¿no? Por tanto, es un grupo etario que está en riesgo, ¿no? Algunos autores hablan de que una de las características propias de las infancias es esta, es que están en riesgo, ¿no? Y seguramente dentro de nuestras comunidades eh, podemos tener ejemplos de estas situaciones, ¿no? De familias atravesadas fuertemente por estas cuestiones. Y cuando hablamos de desigualdad, hablamos de diversidad, no son, digamos, los dos mismos conceptos,
Pero son dos coordenadas o dos dimensiones que nos permiten pensar las infancias desde la complejidad, ¿no? Em, es decir, que si pensamos las infancias no podemos que sea un ítem más la cuestión de las condiciones reales, ¿no? De su existencia. No es un escenario ajeno a la constitución de su subjetividad, sino que es una trama que lo constituye, eh, que lo sostiene, que lo forma, que lo visibiliza como tal, ¿no? Y ahí cabe preguntarnos entonces si en estas historias personales, comunitarias, atravesadas por la desigualdad, si siempre son los niños lo primero, si todos los niños que tenemos alrededor son iguales, y qué contradicciones, ¿no? Se nos presenta cuando por un lado se habla de la igualdad y de la prioridad de los niños, pero que sabemos que eso realmente no es una realidad para todos y en todos los lugares, ¿no? Em, Varias investigaciones desde distintas áreas del saber nos muestran que pensar las infancias es pensar en la sociedad toda, ¿no? Y qué dice de nuestra sociedad, particularmente la Argentina, particularmente en las grandes ciudades, cuando no está resuelto la cuestión de la desigualdad en la infancia, cuando la mitad de los niños son pobres y cuando las políticas públicas no lo ponen como una prioridad, ¿no? Eso habla también de la sociedad toda, ¿no? Cómo aloja, cómo piensa, cómo mira las infancias. Y en ese marco, la escuela, la educación, ¿no? Como parte también de ese mundo para los niños. En ese sentido, me parece que hay ahí una necesidad, ¿no? De pensarnos como adultos, como responsables, por lo menos de la cuestión educativa, pero también desde un lugar político y público, ¿no? Como educadores. Em, Hannah Arendt, ¿no? Hablaba de los recién llegados cuando pensaba en los niños, ¿no? Y decía, he aquí, ¿cuál era nuestro rol, digamos, frente a ellos? Era decirles, he aquí nuestro mundo, ¿no? Y por otra parte, garantizar la posibilidad de que realicen a su vez su propia novedad, ¿no? Entonces, Hannah Arendt habla de que a estos recién llegados le habilitamos y le decimos, este es el nuevo mundo, y a su vez que se lo presentamos le damos las condiciones, las posibilidades para que ellos construyan, ¿no? Esa novedad, su propia huella. Bueno, creo que ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Ética, política, para pensar qué estamos haciendo desde el mundo adulto para recibirlos, de qué manera le estamos ofreciendo un mundo a esos recién llegados y qué condiciones de posibilidad estamos construyendo eh, para que creen su propia novedad, ¿no? Me parece que ahí hay un desafío difícil, complejo y que nos atraviesa en tanto sociedad, en tanto adultos responsables, ¿no? Em, Ahí voy a retomar una cosa que quería decir que si no me voy a olvidar después, a partir de esto que les decía, ¿no? Porque justamente esta experiencia infantil, como les decía, es una experiencia intergeneracional. No son los niños, los adultos, la política, las infancias, sino que justamente es esta trama donde se crea la relación entre los más nuevos y los más viejos, ¿no? Que los enlaza, que los vuelve filiales, los liga, ¿no? A los que nacen en la cultura y a su vez que van a ser aquellos que van a transformarla, ¿no? Em, a muchos especialistas nos deja pensando, ¿no? Eh, Quizá con un poco de preocupación, ¿no? Esta cuestión de que bueno, que los que estamos más grandes lo vamos pensando, qué nos espera con las nuevas generaciones, ¿no? Cómo crear sensibilidad acerca de diversos problemas que vemos, ¿no? Cómo desde la escuela despertar ciertas preguntas para que el futuro sea distinto, ¿no? Para que estos recién llegados tomen la posta y realmente lo que venga no sea una continuidad de esto que estamos viendo, ¿no? ¿Qué cambios son necesarios y qué rol tiene la escuela para despertar esas preguntas, por lo menos, ¿no? Otra de las características, más allá de
esto que hablábamos recién de las condiciones sociales de existencia, tiene que ver con algo que seguramente ustedes se preguntarán y será cada vez más evidente en torno a las preocupaciones sobre la infancia, que tiene que ver con esto de la sobremediatización y el consumo de los niños em, de cuestiones vinculadas con el mundo adulto, y esto particularmente y fuertemente con el uso de las pantallas, de las redes sociales, de los contenidos digitales, con sus oportunidades y riesgos, ¿no? Ahí un poco los especialistas, hay muy pocos estudios serios, ¿no? Profundos, que muestren las consecuencias, porque justamente tiene que ver con algo bastante nuevo, ¿no? Pero que en general no hay muchos estudios con niños y sí hay, algunas, ¿cómo decirlo? Algunas cuestiones que ya van surgiendo, ¿no? Pero sí no hay estudios a largo plazo menos, pero digo, sí vemos un montón de riesgos vinculados con el consumo particularmente de eh, información y cuestiones vinculadas para adultos y que están teniendo acceso a los niños, ¿no? La cuestión vinculada con la tecnología. Y desde la escuela, bueno, tenemos algunas evidencias que nos hacen preocupar y encender las alertas en torno a qué es lo que consumen los niños, con qué cuestiones están en contacto, ¿no? Más allá de la cuestión también, lógicamente, médica, vinculada, por ejemplo, con dificultades visuales, de la atención, del lenguaje, que ya tenemos evidencia clara de que hay una modificación en torno a esto. Em, Nuestra pregunta también tendría que ver con qué tipo de lenguajes, a qué tipo de narrativas están accediendo estos niños que no pertenecen al mundo infantil, ¿no? Y cómo la escuela contraculturalmente está proponiendo otras narrativas, ¿no? Entonces, sí es una característica de época que hay una tensión entre aquellos lenguajes, aquellas narrativas del mundo adulto que están siendo consumidas por los niños, y qué consecuencias esto va a traer en su formación en tantos sujetos, ¿no? Y esto viene de la mano o viene acompañado también de una crisis, de alguna manera, algunos autores lo marcan así, del juego espontáneo, ¿no? Esto que ustedes recién me señalaban como una característica propia, ¿no? El menos tiempo libre, de algún modo, una vida más centrada en los espacios cerrados. De alguna manera algunos hablan de mayor control del adulto, podríamos discutirlo, a ver qué tipo de control hay, qué pasa con el acompañamiento. Y bueno, en estas urbes también estamos viendo esta cuestión de la baja de la natalidad, que sin duda también hace que el mundo de los niños se vea más reducido en cuanto al intercambio con otros niños y sea un mundo más disputado también con el mundo adulto, ¿no? Que a su vez trae consecuencias importantes en esto de el ofrecimiento de espacios vinculados con las infancias o el tránsito o su experiencia de ser niño en un mundo de adultos, ¿no? Pensemos en la ropa, en los lenguajes, en los espacios para las casas, en dónde juegan los niños, qué acceso tienen a estos elementos para las infancias. Bueno, claramente la calle ya no es uno. Ustedes recuerdan hace varias décadas uno decía, bueno, fue a jugar a la vereda, fue a jugar a la calle, fue a jugar a la esquina, fue a jugar no sé, al potrero. Bueno, esos espacios ya no existen, en algunos tienen la plaza todavía, pero incluso esos lugares se van como minimizando por un montón de razones, lo que hace que ese movimiento de los niños comience a minimizarse y centrarse más en un espacio más adulto, ¿no? Y por otra parte también no podemos dejar de negar que es un momento único donde se han fortalecido y expresado con mayor fuerza todo lo que tiene que ver con derechos vinculados con las infancias. Es el momento más fuerte y más claro donde todas los componentes de la sociedad han dado el visto bueno para pensar la protección y el cuidado de las infancias, ¿no? Y fíjense qué paradójico que por un lado las infancias son el sector más desprotegido y más desigual que tenemos en por lo menos toda la región de Latinoamérica, y por otro lado, el momento de mayor despliegue de derechos en torno a las infancias, ¿no? De mayor reflexión en torno a estas cuestiones, y a su vez el momento en que
desde hace varias décadas se piensa a estos niños como sujetos de derecho, no como adultos en miniatura, no como personas en formación, sino como sujetos, em, opinando, reclamando, participando, dando cuenta de sus propias experiencias de vida, y donde tienen una voz propia, ¿no? Y la escuela toma esta cuestión fuertemente, que ya la venía haciendo parte de su propia lógica, pero digo, dando evidencia de esta agencia específica y única de los niños, ¿no? Em, Perla Selmanovich, quizá alguna vez la leyeron, también escribió para, vinculada con la didáctica de las ciencias sociales, es una educadora que además es psicóloga y aborda cuestiones actuales vinculadas con las infancias y también con las juventudes. Tiene un artículo muy interesante que escribió alrededor del 2019-2020, preocupada por estas cuestiones vinculadas con las infancias y con las adolescencias, ¿no? Y ella habla de, bueno, de los desafíos y de preguntarnos acerca de qué puede hacer la escuela, ¿no? Frente a todas estas preguntas, ¿no? Es un artículo que se llama Contra el desamparo, bastante fuerte, bastante, me da siempre la impresión como muy conmovida, como especialista, ¿no? Y que nos plantea en un fragmento, ¿no? Que ahora se las voy a compartir, dice que si hay un otro que mantiene para hablar de esto de las relaciones intergeneracionales, ¿no? Ella plantea, bueno, frente a toda esta violencia, frente a toda esta desigualdad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la escuela? Se pregunta. Entonces ella habla justamente de esta relación, dice que si hay un otro que mantiene algún grado de integridad para situar en una trama lo que irrumpe en la realidad, ese otro, seríamos los docentes, debemos velar por proteger y amparar a ese niño, ¿no? Eh, y me parece interesante como figura, ¿no? Esto de pensar a la escuela, aún en condiciones penosas, aún con pocas herramientas, aún con muchas preguntas, esta función de la cual no podemos soltar y no debemos soltar, que tiene que ver con distanciarnos de estos hechos muchas veces, de estas cuestiones del contexto que no vamos a modificar como parte de la escuela totalmente, y sí ofrecer una especie, como dice ella, de pantalla o de trama, ¿no? Que intermedie y que genere unas condiciones mínimas para seguir creyendo esperanzadamente en la construcción de una subjetividad, ¿no? Ella habla de crear una malla, ¿no? Que recubre esta crudeza de los hechos, eh, y que brinde posibilidades, ¿no? De erigirse como sujeto a pesar de las circunstancias, ¿no? Y que no sea un mero objeto de ellas. Entonces, eh, en un texto muy bello, muy poético, ¿no? Habla de que la escuela es la responsable justamente de tejer esa trama de significaciones que protege, que resguarda, que da esperanza y que posibilita un acceso a la cultura y a lo mejor de la cultura a pesar de lo que vemos, ¿no? Entonces, em, se pregunta qué márgenes, qué fortalezas tenemos hoy los adultos que habitamos las escuelas para constituirnos en ese otro que ofrece algo distinto, ¿no? Que irrumpe en la cotidianidad y ofrece esa trama sólida eh, frente a estas circunstancias, ¿no? Justamente por eso llama este artículo Contra el desamparo, ¿no? Dice, si hay algún otro que no sea el niño y que todavía tiene un grado de posibilidad, es el docente, ¿no? A veces, obviamente, nosotros tenemos miles de razones por las cuales sentirnos tan desamparados, ¿no? Como los niños. Y que hay un montón de cuestiones que nos atraviesan y nos duelen y tenemos miles de preguntas. Pero como a veces le digo a mis estudiantes, ustedes son las especialistas, nosotras somos las que tenemos la formación, las lecturas, las ideas, la creatividad para crear esa trama, ¿no? No debemos y no podemos de alguna manera dar el brazo a torcer, ¿no? Como dice Perla Selmanovich, y sí ser parte de crear esa trama que sostiene, que contiene, que cuida y que educa, ¿no?
en esta no distinción entre cuidar y educar, ¿no? Que muchos autores recuperan. Entonces, Lore, sí. perdón que te interrumpo. Estamos viendo tu pantalla, no la presentación. Tal vez Ah, por este eso me extracto fue. de A ver, espera. Perla lo tenías escrito porque por ahí está bueno Sí, porque era leer esto. Sí, después para que igual lo se los puedan. comparto porque el artículo es hermoso. Esperen, a ver si ahí lo ven. Esperen un cachito que les quiero compartir este. A ver si siguen ahí porque incluso les había puesto una frase. Ahí se ve, Ahí se ve. ahí va. Y en esto de pensar, ¿no? ¿Quiénes son las infancias? Nos preguntamos entonces cómo se constituye cada niño, ¿no? Y hay una frase de este autor inglés que me pareció muy bella y que tiene que ver con de qué nos hacemos, ¿no? Y qué rol tiene la escuela en esto, o el educador, y qué huellas vamos dejando. Este autor en una novela dice, porque cada uno es lo que es, y es el departamento de ciudad o la granja donde aprendió a caminar, y los dioses en los que creyó, los juegos que jugó, las comidas que comió, los seres que amó, los poemas que leyó, los recorridos en su propia ciudad, y estas son cosas que nos han hecho lo que somos y no se puede contar de oídas, ¿no? Claramente somos lo que experimentamos, somos lo que hacemos, somos lo que nos han ofrecido, ¿no? Y en esto me parece interesante pensar en nuestras propuestas educativas la potencialidad que pueden tener frente a la realidad que transitan los niños, ¿no? Cómo nosotros podemos ser esa usina de algo distinto que ofrece nuevos lenguajes y algo nuevo y renovador a aquellos que recién llegan, ¿no? Yo después les voy a compartir, em, porque hoy si no va a ser un poco largo, pero hay una entrevista, ahí se los anoté del minuto 4:45, aparece Esteban Levin, que es un psicólogo y además psicomotricista, bueno, que ha escrito mucho acerca, fuertemente vinculado con la idea de juego y los tipos de juego y movilidad y cuerpo y demás, y que habla acerca de la importancia de los espacios vinculados con lo corporal, ¿no? Para fortalecer las experiencias de infancias. Así que ahí hay una nota muy hermosa que más que yo se las cuente, escúchenlo en sus propias voces porque es muy hermoso, así que ahí después se los dejo. Em, y por otro lado, recuperar, ¿no? Antes de cerrar esta idea de Hannah Arendt de que la escuela tiene esta responsabilidad de presentar el mundo, ¿no? También aparece mucho esta idea en la didáctica del conocimiento del mundo, ¿no? Esta idea de que la escuela es aquella que presenta por primera vez como institución, por fuera de las familias, las preguntas, los colores, la amplitud de un mundo que quizá desconocen, ¿no? Y por otra parte, les damos herramientas, les ofrecemos caminos para que ellos puedan realizar su propia novedad, ¿no? Entonces, la escuela es aquel lugar y los educadores somos aquella usina donde ellos deben encontrar esas herramientas para hablar, para decir, para hacer, para jugar, y así ir aprendiendo cómo ser en el mundo, primero niños y después, cuando corresponda, su propia novedad, ¿no? Karina Kaplan, que mucho estudia y los invito a seguirla leyendo porque profundiza mucho, ella desde la sociología de la educación, acerca de qué pasa con la emocionalidad, ¿no? Cómo articular la vida en las escuelas, las emociones de los niños, de las infancias. Y ella plantea algo muy, me parecía como conectado con lo de Perla, ¿no? Hablaba de la escuela como una institución que opere como un refugio simbólico, ¿no? No tenemos por qué subirnos a las modas, las formas, el lenguaje que circula por fuera de la escuela, ¿no? Que podamos ser un sostén para los niños desde otro lugar, ¿no? Donde ellos que puedan justamente encontrar la palabra, un lugar distinto, donde ser reconocidos, donde tener su propia voz, donde ser respetados de verdad y donde puedan encontrar vínculos que quizá a veces por fuera de la escuela son difíciles de construir, ¿no? Cuando se los recibe como son
donde se habla en su mismo idioma y donde se les ofrece oportunidades de ser, ¿no? En ese vínculo con el adulto. Y por último, ¿no? Pensando en las infancias que están en nuestros jardines, que atraviesan nuestras escuelas, ¿no? Dejarnos también sorprender con lo que ellos nos muestran de Ali, las infancias, ¿no? el No fotógrafo pensar que Ali, todo es ¿dónde lo una hiciste esta novedad. Ah, listo, que hoy no viene. Y ahí A ver, veo hay la un última micrófono por Ahí, ahí. Susana, Ahí ahí está. está, ahí está. No, les decía, lo importante también poder pensar a las infancias a partir de lo que nosotros experimentamos en las escuelas, ¿no? No creer que todas estas infancias son nuevas, ni que los chicos nacen distintos, sino que los contextos son otros, los lenguajes van modificándose, pero los niños siguen siendo niños y siguen buscando e intentando conocer el mundo, crear su propia novedad y que ese tiempo que pasen con nosotros sea tan rico, tan distinto, tan motivador, que encienda en ellos las ganas de seguir construyendo. Em, por último, bueno, en un ratito vamos a seguir charlando, pero solamente quería señalar que Kaplan, por ejemplo, señala que una de las claves que ella cree que tiene que ver con esta posibilidad de la escuela de generar un espacio distinto, tiene que ver con asumir un rol como docentes que tiene que ver con lo político, ¿no? Por hacernos responsables como garantes de la transmisión de la cultura y desde una posición de diálogo con las infancias, ¿no? Y hablar de las infancias, por supuesto, también es hablar con las familias, ¿no? En crear estos tejidos, estas tramas que sostengan, que acompañen y que den posibilidad, ¿no? Y esto siempre pensándolo en un marco, además, en nuestras casas, vinculadas con la ternura, ¿no? Construidas desde los gestos, desde las palabras, desde las miradas y desde propuestas potentes, que es lo que nos compete a nosotras como educadoras. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Cómo responder ante este desamparo del que hablaba Perla, se me ocurre que la ternura, como señala Kaplan, es subversiva, ¿no? Es distintiva cuando se convierte en un lenguaje cotidiano, ¿no? En términos de la educación. Porque la escuela va a seguir siendo uno de esos pocos espacios donde lo común se construye día a día y en el nivel inicial, cuerpo a cuerpo, mirada a mirada, gesto a gesto, de la mano del crecimiento potentes que los niños van transitando en el nivel inicial, donde el juego es posible, donde cada niño es mirado por su nombre, es conocido, donde la palabra circula y donde la belleza tiene un lugar a pesar de lo que pase fuera de la escuela, ¿no? Porque sabemos que la escuela es aquello que alberga, que contiene, que cuida, que sostiene y que da posibilidades. No con esto de la ternura o de la posibilidad de la escuela para suavizar nuestra tarea ni romantizar nuestro rol, sino porque realmente es imposible pensar esta tarea negando los desafíos y pensando en los verdaderos sentidos que tiene la escuela, ¿no? Más allá de la cuestión técnica que también debemos transitar de cómo hacerlo, ¿no? Sabemos que esta tarea tiene que ver con poner el cuerpo, con escuchar, con alejar, eh, pero que la ternura no la estamos pensando como una debilidad, ¿no? Sino como una resistencia amorosa frente a esto que el mundo le propone, dar lugar a la belleza, a la pausa, al cuerpo y principalmente al juego, ¿no? Que es la gran herramienta que tenemos. Así que, bueno, por lo menos de mi parte, esta es lo que había pensado para charlar con ustedes. No sé si alguno quiere aportar algo, señalar algo que le haya quedado haciendo ruido, discutir alguna cuestión de la que hemos planteado. En esto, como para, igualmente si alguien quiere compartir algo, también después al final vamos a tener un momento, pero se puede hacer ahora. Pero interesante esto de pensar, esta propuesta que nos haces, Lore, de pensar en las infancias, no solo desde estas cuestiones
pongámosle como negativas o con esta cosa, esta carga de todo lo que no pueden o todo lo que son eh, sujetos de vulneración o que no se les permite o que no tienen acceso, sino también todas las posibilidades que hoy, en esta contradicción o en esta tensión, ¿no?, que vos también planteabas, el sector más vulnerado o en condiciones de mayor vulnerabilidad, y por otro lado, el enfoque de derecho y esto de los niños que hoy tienen voz y voto, a los niños en el jardín les hablamos y nos comunicamos con ellos de otra manera, ¿sí? Con la verdad, esto de decirle a los chicos la verdad, hablar con ellos de igual a igual, no porque usemos el mismo vocabulario o el mismo nivel en cuanto a cuestiones que no podrían comprender si hablamos como si fueran adultos, pero sí desde la forma en que pueden comprenderlo con la verdad y no pensando que porque son niños no pueden entender, no pueden escuchar, no pueden participar. Son grandes diferencias con otros tiempos, ¿sí?, en donde a los niños muchas veces se ha considerado que no entendían, que no podían, que mejor que no sepan, que no conozcan la verdad, porque tal vez como duele, mejor disfrazarles algunas situaciones un poco teñidas con la fantasía y a veces hasta aprovechándonos de este mundo y de este pensamiento mágico que domina y que tienen en este periodo de su primera infancia. Entonces, muy interesante el pensar como los contrapuntos, ¿no? Todo lo que no y a lo que están expuestos nuestros niños y niñas hoy, pero también todas las oportunidades que tienen y la posibilidad de hacer un lugar desde otro lugar. Me parece muy, muy interesante ese planteo. Si no hay otra voz por ahora, pero después sí Hola. vamos a... Ah, Sí, yo a ver, quería hacer, Marcela de La Pampa, Marcela. de General Pico, La Hola, Pampa. Marcela. Nada, es una opinión. Nosotros la semana pasada tuvimos en la escuela una charla del ministerio, se llamaba Ya Voy, que tenía que ver con esto de, bueno, del uso de las tecnologías, sobre todo el celular. Y era una charla para papás de los tres niveles. Nosotros en la escuela tenemos el nivel inicial, primario y secundario. Y nos habían puesto un tope de 60 personas, de 60 padres. Fueron, yo no sé si llegamos a 20 personas, de los cuales cuatro éramos el equipo directivo, o sea que calculen la cantidad de padres. Y hoy cuando vos hablabas de esto de la sobremediatización y de la crisis del juego, y pensaba, muchos de los padres planteaban como crisis en la escuela por no poder acompañar o no darle las herramientas de un buen uso de la tecnología a los chicos. Entonces, se hablaba de, un papá, se ve que está en educación, decía esto de que todo lo que tiene que ver con las TICs se trabaja solo en secundaria. Entonces, o yo al menos mi postura, yo trataba de hacerle entender que al menos en primaria y en nivel inicial se trata de trabajar desde otro lado. Entonces yo también le compartía mi mirada de decir, nosotros como docentes, yo tengo 40 y pico, 40 y largos años, estamos pensando o nos imaginamos que, por ejemplo, la tecnología, como lo que ellos plantean del uso frecuente de la pantalla, de las redes sociales, se supone que empieza a llegar en un cuarto, quinto, sexto grado. Las redes sociales se supone que deberían estar en un sexto grado. No, no se supone, ¿no? Digo, cuando el chico ya es más grande que empieza a tener acceso a las redes sociales. Pero también nos pasa justo ese mismo día, por ejemplo, de un nene de segundo grado que llevó su teléfono a la escuela, un iPhone, y digo, cómo los padres, por un lado, te exigen o exigen a la escuela que eduquen a los chicos desde lo que es todo lo tecnológico, pero a su vez son estos mismos padres los que brindan esto de lo que después reniegan o de los que después se quejan. Lo mismo me parece que en el nivel inicial, yo digo,
cuando los chicos los llevan los papás a la escuela y van los nenes vos los ves que van con el teléfono en el auto y cuando se retiran lo primero que hacen es también agarrar esto. Como yo pensaba, digo, como escuela, como adultos que estamos como tal vez tan lejanos a eso, no a la tecnología, pero a esa forma de manejarse, no sé cómo decirlo, cómo nos está costando, cómo acompañarlos, cómo acompañar a los chicos, cómo acompañar a los padres. Por otro lado, queremos que el nivel inicial esté libre de pantallas, pero también desde el ministerio nos exigen una educación digital en la que tengan los chicos, por ejemplo, las tablets para poder trabajar, más allá de que no es lo mismo, obviamente, una red social o un juego que lo que se plantea desde algo educativo, pero digo, buscar esta lucha constante, digo, familia, ministerio, escuela, docentes, eso. Como que automáticamente cuando vos hablaste de todo esto de la tecnología de la pantalla, de la crisis del juego, pensé en eso, simplemente como para comentarlo, nada más. Buen día. Yo a Estás colación de muteada, esto, Lore, Una perdón. cosa solo iba por responderle a Marcela y ahí dejo a la perdón, compañera. No, no, a ver, cuando uno empieza a mirar un poco los avances de los estudios, eh, eh, ni hablar que dentro de la tecnología hay como diferentes cuestiones. Por un lado están los lenguajes y las apps y todo el aparato tecnológico vinculado con adultos al que accede libremente cualquier niño. Y después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la enseñanza y la aplicación a lo digital, al mundo del aprendizaje, ¿no? Me parece que ahí hay una confusión importantísima de los adultos, ¿no? En cuanto a qué cosas deberíamos dejar disponible, cuánto tiempo, qué cosas sí, cuándo, ¿no? Todas estas cuestiones que me parece que son todavía muy recientes y creo que todavía nos debemos un debate profundo acerca de esto, los adultos, ¿no? Me parece que eso se salteó y directamente se le compró un celular a los niños. Y bueno, y que pase lo que tenga que pasar. De momento que no nos pongamos de acuerdo en eso, va a ser complicado. Yo creo que la escuela tiene mucho para decir, porque es de las instituciones que más conoce a los niños. En ese punto me parece que tenemos que seguirnos formando nosotras para entender los contextos actuales, porque con las ideas viejas, entender los contextos presentes se nos va a complicar. Entonces, estar como en sintonía con los especialistas que van pensando mientras se van desarrollando rápidamente estas cuestiones, pero me parece que hay algo ahí para pensar en torno a los lenguajes, ¿no? En los medios digitales. Eh, y, y esta posibilidad de los chicos de estar en contacto con estos lenguajes adultos. Me parece que ahí es la que nos tiene que hacer como más alarma y me parece que es lo que a veces, muchas veces, los adultos no toman en cuenta, más allá del tiempo, el tipo de dispositivo, bueno, un montón de otras preguntas en torno a los lenguajes, ¿no? A las narrativas a los cuales están expuestos. Em, Sé que es re complejo, pues tengo hijos, soy docente, o sea, entiendo totalmente la problemática y creo que no queda otra que el camino de los acuerdos y la discusión, ¿no? Entre los adultos en torno a estas cuestiones. Creo que no, el ministerio, o digo, o las cuestiones más vinculadas con la política educativa no van a venir a salvar este problema. Va a tener que ser un acuerdo familia, escuela, y nosotros explicitar y visibilizar cuál es nuestro rol, cuál es nuestra tarea y cuál es el lenguaje que la escuela propone, ¿no? Me parece que hay que hacer una lucha, ¿no? Cultural ahí importante, porque somos los especialistas, en eso hay que como posicionarse, ¿no? Nosotros sabemos eh, y nos estamos formando y nos seguimos actualizando en torno a las infancias y los lenguajes y los mejores modos de que los chicos se formen desde la calidad. Entonces, Sí. creo eso. Esto me parece que es importante lo que decías, Lore, el sentar un posicionamiento también como escuela, ¿no? Como profesionales, ¿sí? De la educación,
y un posicionamiento con fundamento, no porque los chicos están expuestos a pantallas y entonces no se quedan quietos, o entonces no sé cómo hacer para captar su atención y entretenerlos en el jardín o en la escuela y que no sea disruptivo el clima o el ambiente, ¿no? Sino desde otros fundamentos, desde otras cuestiones y con propuestas, ¿sí? Con una propuesta alternativa frente a algunas situaciones, cuando es el celular o la pantalla para calmarse, o cuando es para ocupar el tiempo libre, o cuando es para que me dejen tranquilo, o cuando es para, ¿no? Bueno, se pueden enumerar muchas otras cuestiones. Posicionarnos como escuela con fundamento nos da la posibilidad de proponer otra cosa, ¿sí? Y de ofrecer esto que decía Lore, ofrecer algo nuevo a los que recién llegan, preparar la mesa, ¿sí? Que es común y que es para todos y para todas los que llegan a la escuela. Creo que es fundamental eso. Alguien más Avanzamos un había paso abierto el más. micrófono. Sí, estaba buscando, no Bueno, yo veía. quería agregar esto de que me lleva a pensar, hablamos de las infancias en este caso, me venía la pregunta, ¿qué nos pasa a nosotros los adultos, ¿no? Los padres jóvenes, las docentes jóvenes también, que muchas veces se ponen como prioridad a ellos y, y sacan de foco la prioridad del niño. Eh, no sé, situaciones que uno lo vive en lo cotidiano y qué difícil que es poder manejar situaciones de adultos con adultos que todavía no llegan a ese grado de adultez. No sé si me explico. Me parece Sí. que muchas veces tenemos docentes jóvenes que ante una situación eh, emocionalmente no lo pueden manejar, se ponen a llorar, no saben cómo accionar. Em, Padres que te dicen no sé qué hacer con el nene y bueno, y es ese trabajo de base tanto con los docentes jóvenes como con los padres jóvenes también. Sí, una tarea de acompañamiento muy grande y de sostén, ¿no? Por eso esta importancia de poder pensar juntos la mejor manera o la que mejor nos salga, ¿no? La mejor de la que seamos capaces, dice un autor, eh, la mejor versión, la mejor manera de pensar la escuela, en este caso el nivel inicial, el jardín, para estos chicos y chicas que tienen una familia claramente con quien tenemos que intentar de todas las maneras posibles generar acuerdos, porque tenemos que trabajar juntos por estos niños y niñas. Lo que no significa que cuando hay alguna situación que la familia la vive o la maneja de otra manera diferente, y a veces hasta contraria en estas cuestiones, ¿no? No me refiero a vulneración de derechos, pero digo, tal vez esto de las pantallas o de este tipo de vínculo con la tecnología, no significa que entonces no podamos hacer nada. Nosotros algo desde la escuela tenemos que ofrecer. Por supuesto que hay una cuestión también epocal de gran fragilidad de los adultos. Lore lo decía hoy, quienes ya estuvimos participando de los encuentros de AGAS, Beatriz Greco también lo decía, adultos que no cumplen o que no quieren ocupar el lugar de adultos, ¿no? Que entonces el adulto no es la figura de referencia, que el adulto no es quien pone el límite, pero no el límite por el no, sino el límite dentro de donde podemos movernos y manejarnos para poder respetarnos, eh, por donde sea seguro caminar, por donde sea seguro tomar decisiones, ¿sí? Manejarse de manera autónoma. Entonces, es complejo el tiempo que nos toca vivir, es complejo, también lo decía Beatriz Greco, me tocó el tiempo, como dice Borges, más difícil de todos, que es el propio, que es el de uno, ¿no? En todos los tiempos ha habido situaciones difíciles
para vivir, para pensar y para ver cómo encararlas, ¿no? Eh, bueno, esta propuesta de encontrarnos, de pensar juntos, de formarnos, es una manera de responder a esto, decir, bueno, ¿cómo podemos ir tejiendo red también entre nosotros para poder acompañarnos en esta tarea de acompañar? Si les parece, avanzamos un pasito más y entonces ahora en el chat van a encontrar un link, ¿sí? Que nos va a llevar directamente a un Padlet en donde la idea es poder compartir, ¿sí? Que todos y todas vayamos escribiendo todo lo que se nos ocurra en función de la pregunta, a partir de todos estos aportes, de todo esto que nos compartió Lorena, de todo lo que estuvimos conversando, poder escribir y compartir qué tener en cuenta o qué no podemos dejar de tener en cuenta al pensar la pastoral del nivel, ¿sí? Porque esto nos atraviesa. Entonces, ¿qué tener en cuenta sí o sí como irrenunciable, como lo que no puede faltarnos a la hora de pensar la pastoral en el jardín? Mientras vamos a ir escuchando una canción, tenemos un ratito para hacer esto, así que nos podemos tomar unos minutos para pensarlo, para ir escribiendo, para ir leyendo lo que el resto de las compañeras y los compañeros que están van escribiendo, para después dar un paso más y avanzar en esto de pensar la pastoral del jardín. ¿Sí? Vivo en el lado pobre de la vida, donde la sencilleza iré a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. Vivo en el lado pequeñamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado manso de la vida. Le creo solamente a los pacíficos, por eso me avergüenzan mis violencias. Quiero a mi corazón quieto en su nido. Triste arrogancia de los ganadores, no subo el monte Olimpo de esos dioses. Vivo en el lado sufridamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Luz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado
sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Cuántas coincidencias, cuántas palabras que nos acompañan en general en nuestros días, en nuestros recorridos, cuando pensamos, cuando planificamos, cuando nos juntamos a ver cómo hacemos pastoral en el jardín. Aparecen un montón de palabras y de gestos de los que hablaba Lorena, un montón de otros gestos y de palabras que tenemos siempre. Nos queda el Padlet como insumo porque está buenísimo para leer y para ver nuestras coincidencias, nuestras nuevas ideas, nuestras cosas que podemos tener en común y aquellas que podemos pedirle prestado al otro, porque las pensó y a mí no se me habían ocurrido. Y vamos a dar un paso más, ¿sí? Porque vieron que siempre el tiempo nos va corriendo. Y le pedimos a Lore que de nuevo, ¿sí? Nos acompañe en pensar algunos criterios, ¿sí? Porque no hay un modelo o una receta de cómo vamos a hacer pastoral o de cómo planificar o de cómo, pero sí podemos tener criterios en común, criterios que nos ayuden a pensar estas nuevas infancias desde una mirada pastoral. Bueno, entonces, como decía María Laura, simplemente algunas pistas, algunos criterios, algunos ejes para pensar que pueden servir, que mucho tiene que ver con esto que íbamos mirando en el Padlet, pero bueno, organicé como algunos criterios. En principio, esto que señalaban varios, ¿no? Poner como centralidad la experiencia, ¿no? Y esta experiencia que tiene que ver con la pastoral, por lo menos en el nivel inicial, tiene que ver con ese encuentro primero de los recién llegados con la experiencia del amor de Dios, ¿no? Este primer contacto muchas veces o un recontacto de las familias y el niño con esta experiencia de sentirse amado y recibido por Dios, ¿no? Y eso va a requerir particularmente en este nivel, en este tiempo, para los niños de un lenguaje accesible. Ahí muchos ponían la sencillez, ¿no? La sencillez de lo accesible, de lo sencillo de comprender y que muchas veces va a ser accesible a través de lo simbólico, ¿no? De los relatos y de también aquello vinculado con la corporalidad, con la experiencia, con los sentidos, ¿no? Cuando hablamos de las infancias, estamos pensando en esta posibilidad de que experimenten, que jueguen, que sientan y que a partir de ahí lo hagan propio, ¿no? Entonces dar lugar seguramente en este camino que comienza de fe a través del asombro, de la narración, de las historias, por supuesto del juego, que mucho tiene que ver con esto de la ternura, ¿no? En principio, empezar a considerarlo a ese niño como parte de una trama de creyentes, ¿no? Que desde el bautismo ese niño es parte de nuestra comunidad y que no se está preparando para ser un futuro cristiano, un futuro creyente, sino que soy este niño parte de nuestra comunidad
que empieza a hacer experiencia de ese amor, ¿no? Y esa espiritualidad en este momento de su vida se va a vivir desde lo concreto, ¿no? Hablábamos de mediaciones que sean sensibles, que sean afectivas, que tengan que ver con los gestos, con las imágenes, ni hablar con las canciones, con la narrativa, con los cuentos, con las historias, ¿no? Y por supuesto que esta pastoral tiene que estar atravesada por experiencias que le permitan acercarse a Dios y sentirse amado por Él, ¿no? Y que eso lo va a poder experimentar a partir de aquello que lo rodea, ¿no? Entonces poder pensar en la presencia de Dios en lo cotidiano, ¿no? Entonces le vamos a presentar a un Jesús como alguien cercano, alguien que juega, que abraza, que cuida, que acompaña y que nos da ciertos regalos em, en esta vida como familia cristiana, ¿no? En este sentido, hablábamos de hacerlo a través de lo cotidiano, de elementos, y acá surge, como en la pedagogía propia para las infancias, todos los elementos que nos puedan ayudar en este sentido. Hablábamos de las canciones, pero sin duda también de elementos como títeres, dramatizaciones, elementos y juegos que le permitan acercarse a ese lenguaje simbólico que muchas veces atraviesa la pastoral. Y sin duda, ellos pueden participar de rituales simples, rituales que muchas veces son repetitivos, pero que le permiten fortalecer esa participación, que muchas veces tiene que ver con algo breve, sencillo, que puede ser encender una vela, rezar de determinada manera. Bueno, muchas veces utilizamos esto de cantar juntos o bendecir juntos. Digo, todas esas instancias comienzan a crear un clima donde le permite conectarse con los otros. Al igual que los adultos, la comunidad se crea cuando compartimos momentos en comunidad, ¿no? Parece una obviedad, pero tiene que ver con esto de poner el cuerpo, de ponerse en disposición, en compartir un ambiente común y esto de cantar juntos, rezar juntos, tener un momento de comunidad es lo que fortalece y construye esa trama en la que vivimos la pastoral, ¿no? Porque justamente en la escuela y principalmente en el nivel inicial estamos pensando esta pastoral comunitariamente, ¿no? Con elementos y con momentos compartidos en comunidad. Y cuando hablamos de comunidad también estamos pensando en la participación de la familia, ¿no? Al igual que en toda la catequesis mayormente escolar, estamos pensando que estos recién llegados a su vez vienen acompañados de una familia que puede ser que sea súper activa en este sentido o que retome, ¿no? Esa conexión con la religión a través de ese niño que recién ingresa en nuestra casa. Entonces, importantísimo poder poner en palabras estas cuestiones, en ser quizá más explícitos, a veces con las familias acerca de qué es lo que estamos haciendo, qué sentido tienen estos gestos, estos símbolos, y reactivar y fortalecer todo el tiempo este vínculo con las familias, ¿no? Hacerlos parte de estos gestos. Em, Hay mucha tradición en la escuela en estos elementos que muchas veces, digo, objetos que son portados por a veces la Virgen, a veces un cuaderno, a veces un títere, digo, que va a las casas, que va, que vuelve, que los niños manipulan y que también comparten con sus familias, porque sabemos que también ahí hay una fortaleza en esto de compartir con esta comunidad que se va ampliando también a las familias, ¿no? Y uno de los criterios me parece también muy valioso, tiene que ver con centrarnos en este niño, ¿no? Como sujeto. Y les decía, no como un futuro cristiano, sino como un protagonista presente y actual de esta pastoral, que va a vivir la fe con el cuerpo a través del juego, de la emoción, porque se permiten esto los niños, y esta relación con un Dios a través de el amor y su presencia, ¿no? Un niño que tiene capacidad de asombro, que tiene capacidad de pregunta, de escucha, pero también de emocionarse y contemplar, ¿no? Em, y que estas formas, digamos, que él tiene de transitar la espiritualidad, necesita ser acompañada y respetada, ¿no? Por eso hablamos de una pastoral que está atravesada por la experiencia, que se vive en comunidad, que se desarrolla a través de lo simbólico, lo ritual, y donde lo artístico
también va a tener una prioridad, ¿no? Muchas veces la imagen, la canción, la música, la danza, tiene un espacio también en estos espacios espirituales, porque son la forma también en que ellos se expresan y pueden vivir esto comunitariamente. Otro de los puntos que me parece importante señalar es que para que esto se pueda dar y para que podamos lograr esta experiencia comunitaria, debemos construir esos entornos que sean significativos, bellos, de recepción, ¿no? Hospitalarios, dicen algunos, ¿no? Un espacio para la pastoral que invite, que evoque a lo sagrado, pero que tenga que ver con la ternura, la belleza, y esto siempre a través de signos, ¿no? Que se nos van presentando. La vela, un árbol, el rincón de la oración o de Dios, las imágenes de Jesús amigo, ¿no? Cuidado especial por la estética, como una presencia importante y puesta al servicio, ¿no? de la infancia. Entonces es muy interesante la posibilidad de el lenguaje, como ustedes señalaban, sencillo, corporal, afectivo, pero también bello, ¿no? Darle lugar también a la narrativa a través de parábolas, de rondas, de canciones y de cuentos, y que no se trata de minimizar de alguna manera la religiosidad, sino también poner en términos de infancia para poder abrir ese corazón a la experiencia de la espiritualidad, ¿no? Y no desmerecer o dejar de lado el juego, ¿no? Como ese camino privilegiado propio de nuestro nivel, el juego simbólico, el juego dramático, como espacio, ¿no? de vínculo, de aprendizaje, de cercanía, donde podemos recrear muchas de estas cuestiones que vamos a trabajar en la pastoral, ¿no? Y apropiarse de todas estas vivencias a través del juego. Y por supuesto, bueno, como última cuestión para reforzar este trabajo en articulación con las familias, porque no podemos desvincularnos, ¿no? de este acompañamiento, de esta ampliación a la familia, y que entendamos de que estos adultos también viven un proceso, ¿no? De fe junto con los niños, y por eso importantísimo tener presente el generar momentos de encuentro, de oración, de espacios, aunque sean breves, pero compartidos, gestos comunitarios, em, para que ellos también sean testigos de este proceso que van transitando los niños en la escuela. Em, y sin duda, estas primeras experiencias son, como veníamos hablando, son gestos, son primeras experiencias en muchos casos de, de recepción, de habilitar, de abrir la puerta, ¿no? a algo distinto para los niños y para las familias, donde el nivel inicial tiene mucho para decir a través de su propia identidad, ¿no? De cómo es el nivel inicial en esto de presentar la pastoral, digo, como espiritualidad, pero también como esa primera puerta a estas casas, ¿no? A la forma salesiana que tenemos de vivir este vínculo con Dios, ¿no? Entonces me parece valiosísimo que podamos, en principio, sentarnos a mirar nuestra propia identidad como casa, pero digo, desde ese lugar, cómo abrimos la puerta a la pastoral en el nivel inicial, ¿no? Como este primer encuentro con los niños y con las familias. Eso como claves que me parecía importante marcar. Y sin duda, esto que señalaban a muchos de la ternura, de la corporalidad, de la palabra, de la música, tiene mucho que ver con lo que ofrecemos en estas primeras etapas vinculadas con la pastoral. No se desengancha de la pedagogía que estamos pensando en general, ¿no? Es un poco el sentido de la pastoral educativa. Me encanta escuchar tantos, hay como un hilo, yo venía escribiendo hoy mientras te escuchaba Lorena y pensando en todo el recorrido que venimos haciendo. Seguramente coincidirán en que en todos los encuentros esto de lo bello, lo estético, los lenguajes artísticos, ¿sí? Las canciones, la poesía, la narrativa, lo bello de las imágenes o
de los objetos que usamos, atravesaron todos nuestros encuentros. Fíjense que desde aquel encuentro con Rosa Violante, ella proponía y traía esto, ¿no? De lo bello, de lo estético, de la cultura a través de los lenguajes artísticos, eh, la plástica, la música, el teatro, eh, todo lo que entra dentro de la literatura, de lo artístico. Lo pensábamos cuando pensábamos las trayectorias también de nuestros chicos y chicas por el jardín, y hoy de nuevo pensando particularmente en la pastoral. Y me encanta, o por qué me gusta tanto, porque no pensamos el jardín, todo escindido, la pastoral por un lado, la propuesta pedagógica, didáctica por otro, y por otro lado vemos cómo ser salesianos, y por otro lado están los contenidos, y por otro lugar otra cosa diferente, sino que nuestra propuesta es pedagógico-pastoral, habla y tiene en cuenta un ambiente, ¿sí? Que desde que abrimos la puerta, recién Lore decía, desde que abrimos la puerta del jardín para que lleguen y entren los chicos y las chicas y también las familias, estamos haciendo pastoral, ¿no? En cómo los recibimos, en cómo le damos la bienvenida y en cómo hacemos lugar para cada una y para cada uno. Entonces, Me- me parece súper valioso esto de encontrar, aún con personas diferentes que nos fueron acompañando en este recorrido, estos hilos que están conectados, porque evidentemente algo por ahí va. no, Sí, quería Gaby. decir yo, ay, perdón, María No, Laura. no, sí, no, pero dale, Gabriela, ¿eh? No, simplemente iba a decir esto, para dar continuidad a lo que venían diciendo. Nosotros estamos en el cuarto encuentro de un recorrido en el que nuestro punto, digamos, foco ha sido resignificar los proyectos del nivel inicial. Entonces, tal vez a lo largo de cada uno de los encuentros y por lo tanto en esta hilación que nos traía Laura del recorrido, vamos encontrando esas pinceladas, esas claves que nos van diciendo, ah, bueno, por acá podría pasar la resignificación de nuestro proyecto del nivel inicial. Y en ese contexto digo, y por acá especialmente, porque si nosotros tenemos algo distinto, diferencial, que ofrecer como proyecto educativo de casa y de escuela salesiana, es que nuestra propuesta es educativa y evangelizadora. Entonces, esto, digamos, es una obviedad, como estábamos diciendo antes, pero me parece muy importante porque a lo largo de la reflexión que fuimos haciendo de la mano de Lorena en esta mañana, poco nosotros decíamos, bueno, sí, por ahí hay algunas tensiones que observamos a la hora de generar propuestas desde este nivel. Incluso cuestiones que nos ponen, digamos, desafíos frente a un contexto social, familiar, tan, digamos, tenso como en el que estamos llevando adelante nuestras propuestas de enseñanza. Bueno, pero justamente ahí donde se generan esos intersticios entre las tensiones y contradicciones, es donde está lo que nadie nos va a poder sacar. Y es nuestra capacidad de generar propuesta. Es decir, eso no nos puede sacar nadie. Ahí es donde nosotros podemos ser fuertes, en tener una propuesta que sea significativa y que sea singular también, porque la hacemos con un modo, un estilo, digamos, un estilo educativo que le damos de Don Bosco y con un horizonte evangelizador que tal vez en el contexto de las otras instituciones podamos en eso decir, bueno, nosotros cuando recibimos a las nuevas generaciones, junto con todo el mundo que le abrimos, también le abrimos una puerta a esta experiencia de fe y lo hacemos del modo, digamos, en que entendemos que se debe llevar adelante toda propuesta pedagógico-pastoral en nuestras casas. Entonces lo digo porque tal vez lo estamos pensando, ¿no? Y es sin duda que no podemos dejar de lado la resignificación de la pastoral, no lo que veníamos haciendo, no lo que repetimos, no lo que heredamos, no solamente en la tradición, sino qué, digamos, vuelta de tuerca le podemos seguir dando a esto
retomando la idea que en el encuentro pasado nos traía Laura de decir que cuando nosotros también pensamos en las trayectorias, pensamos en alguien. Entonces, cuando pensamos la pastoral, pensamos en alguien y pensamos en este niño o esta niña que hoy hemos, digamos, caracterizado junto con la reflexión que Lorena nos traía. María Laura, ahí No, lo que yo te quería doy decir el tiene que ver con micrófono. esto, que otro hilo conductor de estos 4 encuentros tiene que ver con el ofrecimiento, con la ofrenda. A mí la frase que dijo Lore de somos lo que nos ofrecieron y lo que nos ofrecen me hizo pensar muchísimo, ¿no? Me resuena un montón. Entonces, en relación también a lo que vos decías, Gabriela, ¿qué le ofrecemos? Como escuela, como nivel, a nuestros chicos y a nuestras chicas. Y eso que les ofrecemos no puede ser cualquier cosa, tiene que ser pensado, tiene que ser planificado, poniendo en el eje ese grupo concreto de destinatarios que tenemos. Porque si bien los que estamos aquí todos estamos en el nivel inicial de una o de otra manera, las salas de 4 no son iguales en toda nuestra inspectoría. Es un dato objetivo, no es un dato de valor, ¿no? Como los primeros grados, los terceros años o el primer año del profesorado de enseñanza primaria no es igual en cualquier lado porque hay otros contextos, todo lo que nos explicó muy bien Lorena. Entonces me parece que esto de pensar, planificar ese ofrecimiento que le hacemos a nuestros niños y a nuestras niñas y a sus familias, a los que los acompañan. Y ese pensar y ese planificar tiene que ser en conjunto, tiene que ser en forma colectiva, en forma cooperativa, porque formamos una comunidad que educa. No es responsabilidad en este caso lo pastoral del encargado o encargada de pastoral del nivel o de la casa o solo del equipo directivo o de la catequista o el catequista. Todos formamos parte de la comunidad educativa pastoral que educa en un estilo particular en nuestras casas, que es lo que decía Gabriela. Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar es eso, ¿qué ofrecemos? ¿Con qué los vamos a convidar, a invitar, ¿no? Fabián Otero siempre dice que una situación de enseñanza auténtica, buena, es un convite, y cuando yo invito con lo mejor. ¿No? Pensemos cuando invitamos a nuestra casa, preparamos la casa con lo mejor. Bueno, ¿qué ofrecemos? ¿Qué invitamos a nuestros chicos, a nuestras chicas y a sus familias? Parece que la tarea es esa, pensar lo mejor con nuestro estilo particular, que ahí está nuestra riqueza. Tal cual. Y que ofrecemos lo mejor que traía María Laura, lo mejor, la mejor propuesta, la mejor versión, la mejor de la que seamos capaces. Y en esto, que hoy también lo decía Lorena, en esta mesa que es la mesa de lo común y de lo que es para todos. En este contexto de tanta desigualdad, de tanta diferencia, pero no diferencia por lo que cada uno necesita, sino diferencia por la no posibilidad de acceder muchas veces, eh, que la escuela, que el jardín en este caso, ofrezca lo mejor y para todos, para todas, no es menor, eh, es enorme, ¿sí? Que encuentren en el jardín lo que tal vez no encuentran afuera, o que encuentren en el jardín algo nuevo, que encuentren en el jardín alguien, ¿sí? Hoy esto de, Lorena decía, la escuela es responsable de tejer una trama, ¿no? Entre todas estas también generaciones, entre los que recién llegan y los que ya estamos hace rato, y entre cómo nos podemos ir entramando y entendiendo, cómo podemos ir mostrando mundo, cómo podemos ir abriendo el mundo para las nuevas generaciones. Un poco esa fue la idea, como lo decía Gabriela recién, de estos 4 encuentros, que no terminan acá, no es que terminamos este cuarto y ya está. Sí, por este año terminamos estos encuentros donde solo nos vamos a encontrar o nos encontramos los niveles iniciales. En la segunda mitad del año nos vamos a encontrar inicial y primaria juntos para seguir pensando, ¿sí? En esta resignificación de nuestros proyectos, pero
antes de terminar, tenemos unos minutitos, queremos abrir, que abran el micrófono quienes quieran, quienes deseen, y aunque sea, ¿sí? Como con esta propuesta de, seguramente conocerán, de tarjeta de salida, ¿sí? Una palabra que cada uno se lleva o cada una se lleva de estos encuentros, de este recorrido o del día de hoy, de la mañana de hoy, antes de despedirnos. ¿Sí? Y después queda una última invitación. Pero quien quiera compartir a modo de tarjeta de salida una palabra, dos palabras, de con qué se queda. Abren el micrófono y dicen, no, no levanten mano ni nada. Permiso, Yo, voy a hablar. hola, ¿cómo estás? Ah, Ahí Bueno, está Rashi. agradezco estos 4 encuentros. Nosotros en el equipo, o yo siempre pensé que el nivel inicial es el nivel privilegiado en educación y celebro que desde la inspectoría nos hayan regalado estos cuatro encuentros, ¿no? Como para nosotras solas, ¿no? Como que nos sentimos importantes en este momento, o por lo menos yo me siento importante. Eh, bueno, es mi último encuentro, yo el 31 de julio me jubilo, así que bueno, queda Eugenia, que debe andar por ahí. Hoy cuando decían ustedes, cuando nos conectamos, nos empezamos a buscar, está fulano, está este, como que bueno, y está Micaela, que quedan en el equipo del Rayito de Sol. Y bueno, y yo me voy con esto, el otro día, una mañana, conversando con mi marido, y mi marido para callarme la boca o decirme no sé qué, dice, anda a disfrutar tus infancias, como diciéndome, andate al jardín. Y bueno, sí, es eso lo que hacemos todos los días, disfrutar nuestras infancias, con lo que tienen, con lo que no tienen, con lo que les falta, con lo que no les falta, pero eso nos dedicamos, o por lo menos me dedico yo en el jardín, de disfrutar mis infancias. Gracias. A vos. a mí lo que me parece importante o que rescato, ¿no? Bueno, a mí me tocó compartir este encuentro recién eh, y me quedo con esto de la importancia de mantener vivo nuestro carisma, el carisma salesiano que tanto hoy necesitan las infancias. Nada, y no olvidarnos que también la escuela cumple una función integral. O sea, no querer mantener de un lado lo educativo o lo asistencial. O sea, nuestra mirada hoy tiene que ser integral y tratar de siempre ser facilitador de oportunidades. O sea, es nuestra responsabilidad esa. Gracias. Gracias. Acá en el chat, Emilia Duca pone que no le funciona el micrófono, pero quieren compartir que nos queda resonando educación evangelizadora. Paula de la Inmaculada de General Hacha, motivación, ganas de hacer más, algunos cambios, embellecer la pastoral aún más. Y Marcela tiene que salir, pero no quería dejar de decir que le pareció muy interesante que sea solo del nivel inicial, que la mirada esté puesta en el trabajo con los más pequeños, los que recibimos por primera vez, donde se forjan los vínculos. Hola, buen día. ¿Se escucha? Sí, Hola Gaby. Gaby, sí. ¿Cómo les va? Bueno, la verdad que están muy buenos estos encuentros. Uno se queda con un montón de cosas, ¿no? Para resumir quizás en una palabra, pero me parece que la importancia de la experiencia, de la ternura y las diferentes infancias que tengamos nosotras según los contextos, eso, la igualdad de oportunidades para todos los nenes y para todas las nenas. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros desde acá de Río Gallegos agradecerles por estas instancias.
Eh, Nosotros estamos conformando el equipo, así que esto nos viene re bien y nos inspiran a trabajar más, a ver las cosas desde otro lugar y a repensar juntos con niños, niñas, familias y docentes lo que queremos para nuestro Juanito Bosco. Gracias. Gracias, Silvina. Hola, bueno, acá de General Roca también somos muy nuevitas, así que este es el segundo encuentro que comparto y sí es muy rico, más para un nivel que tengo muy poca experiencia y me quedó resonando muchísimo en esta diversidad y en estas nuevas formas de vincularse eh, y esto de la tecnología y las pantallas, ¿qué ofrecemos? Me encantó eso que salió de esto de que qué ofrecemos cuando uno invita a la casa, qué ofrecemos, y yo digo, y cuando uno invita a la casa y uno es celíaco y otro es vegano y otro, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecemos en esta diversidad también? Así que me quedó como resonando eso. Gracias. Gracias. Bueno, nosotras desde Ushuaia siempre bien recibido todos los encuentros y que uno pueda también encontrar acá un lugar para el nivel inicial, eso nos parece sumamente interesante y nos llevamos el hecho de repensar la pastoral como eje transversal para todas las propuestas, ¿no? Es ahí donde creemos que está la mirada y que tenemos que poner la mirada y focalizar en darles a los nenes a los niños, a las infancias, otras propuestas, ¿no? Están llenos de tecnología por todos lados, así que bueno, el hecho de poder volver a los títeres, a esas propuestas que parecen tan lejanas, a nosotras, bueno, nos da muy buen resultado también en cuanto a la pastoral y creemos que el trabajo va por ahí, por el juego y por revalorizar algunos recursos que teníamos olvidados. Nada más. Gracias. Yo, a ver, no sé si hay alguien. Eva, sí. ¿Me escuchas? Sí. Nada, yo agradezco también estos espacios que tuvimos porque en verdad creo que también nos hace esto de sentirnos acompañados, ¿no? De que por lo que uno que fue compartiendo con las distintas escuelas, los distintos jardines, nos damos cuenta que, bueno, muchas inquietudes son comunes, ¿no? Y esto de poner en común y también de como de fijar como un camino en común, ¿no? De que todos vamos hacia lo mismo, que todos deseamos lo mismo para nuestros nenes, nuestras nenas que ingresan a nuestros jardines y también lo viví como un espacio de formación, ¿no? Para nosotras y que sea del nivel inicial solamente me parece que también lo hizo mucho más rico para nosotras, ¿no? Que está bueno que ahora, de ahora en más podamos compartirlos con otros niveles también, pero digo, me parece que era re importante reunirnos como nivel. Así que bueno, gracias. Fue muy rico en verdad. Vamos, Eva. Gracias, Eva. Hola, buen día. Bueno, yo me sumo también a todos los agradecimientos. Pude estar en los cuatro espacios, así que todos fueron muy ricos dependiendo de los temas. Y agradezco también el lugar que la inspectoría le da al nivel inicial, como decía también alguien lo dijo recién también, sobre todo porque es una congregación que siempre fue muy de los jóvenes, ¿no? Hay muchos documentos de los jóvenes, los jóvenes y los jóvenes, y bueno, se le va dando también un lugar a los niños y a las niñas, que son en realidad la puerta de entrada a la escuela donde después irán los jóvenes, pero entran por la puerta del nivel inicial. Así que, bueno, agradecer eso. Gracias. ¿Alguno más que Yo quiera desde alguna acá, palabra? de acá también desde La Pampa, agradeciendo estos encuentros virtuales que son tan enriquecedores, sobre todo en este nivel donde podemos compartir
lo salesiano, que nosotros concurrimos a muchas reuniones de nivel inicial acá en la provincia, pero no con la especificidad de lo salesiano y de cómo abordar lo pastoral. Y lo que celebro, lo que me gusta, es que, de que no hay recetas, de que nos invitan a pensar, a juntarnos y pensar y volver a lo simple, al origen de todo. Rescato lo de la ternura, el juego, la experiencia, em, que es lo propio del nivel inicial. No estamos abordando nada, nada tan novedoso que nos tengamos que preparar para eso, sino es volver a pensar en los orígenes, en lo que funda el nivel que tiene que ver con estas experiencias que se les ofrecen a los niños desde el juego, desde la ternura, el cuidado. Entonces, volver a reafirmar eso en esta comunidad salesiana que hemos formado de estos encuentros tan lindos, lo celebro. Me gusta y lo valoro muchísimo como aporte formativo, que es una realidad que compartimos varios directivos que somos de formación de nivel primario, y tenemos jardincitos a cargo. Entonces estos encuentros para nosotros son enriquecedores y nos aportan mucho conocimiento. Así que agradezco profundamente esto, lo valoro y me encanta lo del grupo también de WhatsApp que hace que podamos seguir en contacto y poder consultarnos, preguntarnos y creciendo juntos. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Bueno, Irene. por ahí, desde acá de Tierra del Fuego, han sido muy enriquecedores todos los espacios que nos han otorgado este año. También celebro esto de que podamos pensarnos desde el nivel inicial, que siempre charlamos y siempre decimos que nuestro nivel es, así como único y maravilloso, es totalmente diferente a los otros niveles, y poder tener espacios como para trabajar juntos, repensarnos, pensar sobre todo en aquellas cuestiones que hacemos, por qué las hacemos, para qué las hacemos, qué sentido tienen, si las deberíamos seguir haciendo, si tenemos qué tenemos que retomar, qué tenemos que pensar de nuevo. En específico en el encuentro de hoy me quedo mucho con esto que decía, ay, me olvidé el nombre, sé que el apellido es Verón porque es igual al mío, Lorena. pero con B corta, pero en esto de los acuerdos, ¿no? En esto de establecer acuerdos porque tenemos infancias nuevas y nosotros una de las cosas que más notamos es esta ausencia de adultos. Y estos acuerdos que tenemos y este trabajo mancomunado que tenemos que hacer en comunidad. Nosotros los docentes con las familias y establecer esos acuerdos tan necesarios para cuidar estas infancias que están en situación de vulnerabilidad inclusive en sus propios hogares. Eh, y eso es como que me queda resonando y me quedo pensando en estas instancias de cuidado, y de conocer las historias para poder acompañar de la mejor manera. Por ahí eso es lo que más me resonó, específicamente el de hoy, y en esto de ir pensando el qué, por qué y para qué hacemos todo lo que hacemos en el nivel. Gracias. Me engancho con Irene, con estas preguntas que nos traía, ¿no? Lo que ofrecemos, hacemos, ¿para qué lo hacemos? ¿Para quién? Le sumamos el nombre de quién, porque como, digamos, educadores y educadoras de Don Bosco, también tenemos siempre ese sueño de reino, ¿no? Y demostrar, como hoy hemos conversado, esta experiencia de fe, esta iniciación tal vez a una experiencia comunitaria de fe en el nivel inicial. Me sumo por ahí para decir que em, cuando nosotros invitamos, nos convocamos como equipos directivos, directivas en su gran mayoría, pero también directivos, gracias a los directores generales que han estado toda la reunión, nos convocamos en torno al objeto de trabajo de los directivos y de las directivas. Es decir, nos convocamos en torno a la idea de que
aquellos responsables de pensar, repensar, ajustar en función de estas nuevas niñeces, potenciar, darle calidad al proyecto, somos nosotros, los que estamos acá. Entonces, en torno a ese objeto de trabajo que nos convoca como desde el gobierno pedagógico pastoral de nuestras escuelas y de este nivel en particular, nos convocamos, porque sabemos que estamos en la posibilidad de seguir pensando y repensando, porque sabemos, antes decían, porque lo hemos dicho mucho, no hay recetas, pero sí hay pistas y por acá queremos ir. Entonces, eso lo quería traer. Y traer también que dentro de ese objeto de trabajo no está solamente alguna de las cuestiones que hemos reflexionado a lo largo del recorrido, qué enfoque de enseñanza, cómo junto al colectivo docente construimos las trayectorias educativas, cómo repensamos y potenciamos nuestra material, sino que está también cómo generamos planes de formación continua, de acompañamiento y formación continua para nuestro equipo docente. Entonces lo menciono porque apareció hoy el tema de la fragilidad que tenemos, bueno, como humana condición, pero también que tenemos, Laura lo decía, hay un tema epocal también que nos está pasando, tanto del lado de la familia como del lado del equipo docente, ¿no? A estos adultos, a estas adultas que llevamos adelante las propuestas luego. Entonces digo, me parece que también en esa reflexión cabe decir que es parte del objeto de trabajo del equipo directivo el generar estrategias de acompañamiento y de formación continua para esos adultos y adultas, educadores y educadoras. Entonces, así como pensamos el proyecto, lo pensamos para quién, el qué, para qué, bueno, el nombre quién, también pensamos cómo a la vez desarrollamos a lo largo del año instancias donde educadores y educadoras podamos ir fortaleciéndonos. Y en segundo lugar, también para, en el marco de la misma reflexión, también porque creo que si los protagonistas son ellos y ellas, niñas y niñas, hay un ejercicio de cada uno de los educadores y educadoras de anteponer las necesidades de esos niños y niñas. Pero para poder anteponer sus necesidades y devolverles el lugar de ser el sujeto y el protagonista de la escuela y del jardín, nosotros tenemos que trabajar la posición esa. En la trama, trabajemos nuestra posición, ¿no? Como educadores y educadoras. Y ayudemos a la familia a que trabajen también su posición en la trama. Entonces me parece que lo digo nada más como rescatando porque siempre me quedo preocupada, ¿no? Que es cierto que tenemos, creo, un acervo, una experiencia como casas salesianas acerca de cómo llevar adelante las propuestas y queremos sin duda darles más calidad y pensarlas, pero que no podemos dejar de trabajar en este momento esta otra en paralelo, al mismo tiempo, esto que está pasando comunitariamente con las adulteces. Lo decía Beatriz Greco, esto de que las nuevas subjetividades muchas veces parece que son solo las de los nuevos, las de los que recién llegan, pero las nuevas subjetividades son de todos, ¿no? Un poco. Hay una nueva forma también, en muchos casos, de ser adulto, de vincularse, entonces, bueno, reforzando esto que decía Gaby. Nos vamos quedando sin tiempo y seguramente habría mucho más para compartir y para poder levantar la mano y seguir eh, diciendo con qué nos quedamos. Eh, pero entonces yo les voy a contar cómo sigue ahora esto. Vieron que armamos el grupo de WhatsApp, algunas todavía no están porque yo les fui pidiendo los teléfonos, me los fueron mandando, algunos no, entonces yo de las inscripciones de los encuentros de AGA fui tomando algunos como para que por lo menos uno por casa estuviese, pero no están todos los equipos completos. Entonces, quien se pueden fijar, pueden mirar en los integrantes si ven que alguien del equipo de su casa no está, de los directivos de inicial no está, o los directivos de primaria en el caso que sean anexos los niveles iniciales, ¿no? Eh,
me escriben por privado y entonces yo los incorporo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de este grupo de WhatsApp? No es sumar uno más para poner qué frío que hace, nos levantamos hoy todos congelados, no. Y no está funcionando de esa manera, sino para poder compartir, seguir en este diálogo, seguir en este pensar juntos y compartir algo que en esta vuelta, en este recorrido que hicimos en este primera mitad del año, no pudimos, que es compartir buenas prácticas, que es decir, bueno, compartir lo que estamos haciendo en el jardín, lo que pudimos resignificar, lo que vemos y que nos va saliendo, ¿sí? O también a veces preguntar y decir, bueno, esto no me está saliendo y hay otro que tal vez sí, ¿sí? Entonces, no así como hoy salir todos a compartir nuestros proyectos y a subir un montón de información, pero sí, seguramente la semana próxima a través de alguna consigna, ¿sí? Para ir ordenando un poco esta compartida, que yo les voy a proponer a través del grupo de WhatsApp, el ir compartiendo. Eso que vayamos compartiendo, ¿sí? Va a ir a una carpeta de Drive a la que tendremos todos acceso para poder ir armando como una especie de recursero de propuestas, de proyectos, de recorridos que fuimos o que vamos haciendo por los jardines y entonces seguir en esta compartida y en esto de pensar juntas y juntos, ¿sí? Les quiero agradecer enormemente este tiempo. Sabemos que es difícil en un día como el de hoy, que algunos no se han podido sumar por el temporal, por el viento, bueno, varias cuestiones climáticas, pero también por el tiempo, porque siempre dejar un rato, suspender el tiempo en la escuela es complejo. Agradecerle a los directores y directoras de las obras que nos han acompañado y que siempre es lindo encontrarse no solo con los directores de nivel, sino también con quienes nos acompañan como animadores y responsables de las casas. Agradecerte, Lore, por esta mañana de trabajo compartida que realmente fue, bueno, está reflejado en todos los agradecimientos y todo lo que fueron escribiendo y diciendo muchos y muchas, pero fue de un gran enriquecimiento para seguir pensando. Siempre es en esa clave, seguir pensando, no llevarnos la receta así para aplicar, sino seguir pensando juntos. Así que gracias por tu tiempo, por la preparación, porque esto lleva un tiempo, nos reunimos antes, todo el tiempo que después Lore preparó todo su material, después seguramente lo que ella nos comparta de esta entrevista y alguna otra cosa la vamos a enviar junto con la grabación. Eh, Agradecerle a María Laura, que también nos acompañó en todos los encuentros eh, como parte del equipo de escuelas, pero de esto trabajar juntas, también en esto de ser comunidad, ¿no? De trabajar juntas. Por supuesto a Gabriela, que siempre que está, que acompaña, que nos anima. eh, y, y que está en cada uno de los detalles de todos estos encuentros también. Así que bueno, gracias a todas, a todos. Nos estamos viendo pronto. En agosto tendremos nuestro encuentro con el nivel primario, así que estén atentas y atentos, que se viene otra parte. Y seguimos conectados por el mail, por el WhatsApp y nos estaremos viendo en las diferentes instancias. Gracias a todas. Muchas